observamos a un hombre que su corazón, aunque está prisionero, habla con amor. Y pensaba, Señor, ¿cuántas veces nosotros quizá no estamos en una prisión, pero enfrentamos un problema y transformamos nuestra manera de hablar? Llegamos a la casa a ofender a la esposa, o llegamos a la casa a ofender al esposo, a ofender a los hijos, ofendemos a los que están a nuestro lado. ¿Por qué? Porque se me chuzó la moto, porque se dañó el carro, porque qué sé yo, y nos transformamos en unos ogros terribles. Pero yo veo a este hombre lleno de Dios y lleno de amor. Y en ese contexto les dice: hermanos, permanezcan firmes. Y estaba preso él. Qué maravilloso, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros pensamos de pronto en no seguir firmes por cosas mucho más pequeñas? Él está animando a los hermanos. Era el primer siglo. Esta carta está escrita por allá en el año 62, 63 después de Cristo. Era pleno siglo de persecución. De hecho, Pablo está preso por predicar el evangelio. El rey Herodes mandó a matar a espada al apóstol Jacobo. Eran tiempos difíciles. Los mismos judíos se oponían a la predicación de Jesucristo el Señor. Había, por supuesto, una persecución institucional contra los cristianos. Pero en medio de todo eso, Pablo los anima a permanecer firmes. Es bien hermoso ver que él les dice: permaneced firmes en el Señor, porque eso nos recuerda que solo en Cristo tenemos fuerzas, solo en Cristo somos fuertes, solo en Él podemos permanecer, solo en Él nuestro pie no resbala para caer en pecado, solo por su gracia y en Él hoy estamos aquí alabando el nombre del Señor. Él mismo nos ha fortalecido. En Él nosotros podemos hacerlo. Cristo es la compañía en tiempo de soledad. Cristo es el que me puede escuchar cuando nadie más me oye. Cristo es el paciente en nuestros comentarios. Está allí escuchando a pesar de que hablemos un poco de cosas y nos expresemos como niños, inmaduros quizá. Con paciencia nos escucha. Y Él es el único que con paciencia Él nos habla a cada uno y de manera que podamos entender. Y lo digo porque a veces nuestros niños nos preguntan algo y tratamos de explicarles y no entienden y los ofendemos, ¿no? Es que usted está tapado por dentro y por fuera, ¿no? Lo cerraron con candado y botaron las llaves. ¡No me entiende! Él no. Tú comienzas a hablar con Él y Él se sienta y te escucha. Y valora lo que tú le dices y te habla cómo salir de esa situación. En el Señor podemos permanecer firmes. En segundo lugar, o punto número 2, procuremos un mismo sentir en el Señor. Procuremos un mismo sentir en el Señor. Quiere decir que tenemos que esforzarnos por tener unidad en el sentir. Leamos por favor Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice el versículo 2: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Me llama la atención eso, porque en esos versículos, en esos 5 versículos, en 3 ocasiones Pablo dice en el Señor, porque todo es posible en el Señor. Y aquí le dice Pablo a ellas: ruego a Evodia y a Síntique. Así que por favor imaginémonos por un momento la iglesia de Filipos reunidas. Yo no sé si eran 200, 300, 400 personas. Por el contexto de la carta vemos que era una iglesia ya organizada, estructurada, así que no era un grupo pequeño. Y entonces llega esta carta. Pablo escribe esta carta desde la prisión, informado por el hermano Epafrodito que le ha llevado la ofrenda. Y entonces él comienza a escribir la carta. Y entonces se entera de que en la iglesia de Filipos hay diferencias entre Evodia y Síntique. Pero eso solo pasaba allá, hermanos. Había diferencias entre estas dos hermanas. Y entonces él dice: le ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Eran tales las diferencias que a Pablo le van a comunicar. El versículo 3, Pablo sigue diciendo: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas.
Entonces ellas necesitaban ayuda. Que ayudes a estas que combatieron, me encanta esa palabra, combatieron, es milicia, porque es que esto de servir al Señor es una milicia, la más hermosa milicia que en la tierra puede existir, servir al Señor. Y le dice, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio y con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. En primera instancia vemos nosotros aquí que habían profundas diferencias entre estas dos hermanas y dos hermanas que eran siervas del Señor y que lo hacían con diligencia. Al parecer ambas eran predicadoras de la palabra, habían estado al lado ya de Pablo ejerciendo el ministerio en otros lugares, pero habían tales desacuerdos entre ellas que eso estaba afectando la iglesia. Entonces nos muestra eso, que eran dos personas de influencia en la congregación, pero sus diferencias estaban afectando la iglesia. Mire a dónde estaba llegando eso. Entonces me dediqué a una tarea, como ustedes saben que a mí me gusta. Fui a investigar qué significa Evodia y qué significa Síntique, y me encontré con un par de sorpresas, hermano. En primer lugar, la palabra Evodia significa aroma dulce. Ah, bonito. Aroma dulce significa Evodia, y tiene un segundo significado. Evodia significa también buena jornada. Buena jornada. Pero cuando nosotros vemos esos significados, ¿cierto que contrastan con las actitudes que Evodia tenía? Debido a las diferencias que tenía con Síntique, Evodia no se comportaba de manera dulce, ni hacía buena la jornada. Hacía la jornada bien difícil y la cosa se ponía amarga. Cuando Síntique estaba haciendo algo, él sí llegaba Evodia. Ahí llegó. Es que esa hermanita yo no la paso ni con un jugo de aloe vera, no puedo. Esa hermana no la soporto. Pero ambas alababan al Señor, ambas servían a Cristo. Y entonces Evodia llegaba con su comportamiento áspero, fuerte, pero su nombre significaba aroma dulce. Entonces, hermanos, cuando no administramos con perdón las ofensas, cuando no administramos las heridas, entonces estas alteran nuestro comportamiento. ¿Y sabe qué pasa? Deja ver o mostramos las actitudes de nuestra naturaleza caída. Nos volvemos agresivos, nos volvemos indiferentes, nos volvemos soberbios, empezamos a contemplar en la mente y en el corazón los deseos de venganza. Queremos incluso el fracaso del otro, porque como hay un resentimiento no arreglado, hay una ofensa que ha sido bien administrada, entonces queremos que el otro sufra el dolor. Y aquella mujer llamada aroma dulce y buena jornada no era para nada dulce. La cosa se volvió complicada. Y quiero que observen algo aquí, como una ofensa que no es bien administrada altera tu diseño. El diseño de Dios para ella era ser una mujer dulce, ahora es una mujer agresiva y brusca. Y ese no era el ADN de ella, pero el enemigo empezó a poner en ella semillas de resentimiento, semillas de disgusto. Entonces sus gestos comenzaron a cambiar, su palabra también, su manera de relacionarse con los demás, pero decía aleluya, gloria a Dios. Esto no estaba pasando entre inconversos, estaban pasando entre dos siervas de Dios. Porque a veces nosotros pensamos que se da en la calle, que esto se da. No, esto también pasa dentro de la iglesia. Bien, hemos visto a Evodia, pero ahora les voy a hablar de Síntique. Y eso me cautivó. La palabra Síntique también tiene dos significados. En primer lugar, significa afortunada. Afortunada. Y sin duda, Síntique era una mujer afortunada porque
seguía y servía al Señor. Y eso es una fortuna, eso es una bendición de Dios. Poder seguir a Cristo y servirlo es un honor. Pero miren ustedes, en segundo lugar, lo que significa síntique. Significa afable. Y la palabra afable significa agradable, apacible y cordial en el trato. Entonces, uno ve que el diseño de Dios para esta mujer era ser una mujer cordial, era ser una mujer apacible, es decir, una mujer que genera paz, una mujer cuyas situaciones tensas no la transformaban de color verde y no se volvía grande, ¿no? Era una mujer apacible y de buen trato, pero las diferencias con Evodia la llevaron a volverse una mujer indiferente, una mujer brusca y orgullosa, como vemos que a veces sucede en el matrimonio. A veces por las ofensas del esposo, por las heridas del esposo, a veces por no permitir el poder sanador del Espíritu Santo en el corazón, la esposa se vuelve resentida, la esposa se vuelve indiferente, la esposa se vuelve como que levanta un escudo hacia su esposo y empieza a levantarse un muro entre los dos, o viceversa. A veces por el precio de la esposa, por las palabras que hieren al esposo, entonces empieza a levantarse en el corazón de él un escudo también y comienza a vivir su vida casi que independiente a la de ella. Y esa es una obra del maligno que atenta contra el diseño de Dios en cada uno de nosotros. Vemos aquí que un disgusto, un enojo no solucionado nos transforma y afecta el plan de Dios, porque el plan de Dios con ellas no era que fueran así. Ahora, hermanos, voy a decir algo que no es agradable, pero aquí no estamos dándole prioridad a los dones o a los talentos, sino al corazón. Y podemos nosotros hacer cosas hermosas en la iglesia y ejercer dones y talentos maravillosos en la iglesia, pero ser bien feos en la casa. Podemos en la iglesia mostrar de pronto esa imagen de Cristo tremendo. ¡Oh, qué santo, Dios mío! Un querubín le queda en los tobillos, impresionante. Pero en la casa la familia se decepciona. En la casa los vecinos se enteran y se decepcionan. Y eso estaba sucediendo. Y lo podemos hacer, hermanos, a veces sin darnos cuenta. Yo no sé qué me pasa. Lo que pasa es que hay un problema en el corazón. Hay algo que está afectando el comportamiento. Y por eso Pablo les invita a ser humildes. Recuerden que ellas eran dos líderes en la iglesia, dos personas de influencia. Pero Pablo les invita a ser de corazón manso, porque, hermanos, no se trata de quién es más importante. No se trata de quién tiene más liderazgo en la iglesia. Se trata de glorificar a Cristo más allá de nuestros labios. Se trata de alabar a Dios con nuestro estilo de vida. Y por eso Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La iglesia no es el reality protagonistas de novela. Aquí en la iglesia y en toda comunidad y en nuestra vida hay alguien que siempre tiene que tener el primer lugar. Se llama Jesucristo el Señor. Él es el que se merece toda la honra. A Él le corresponde el primer lugar. Y por eso tenemos que hacer su voluntad. Algunas veces, hermanos, en las familias se viven luchas por el poder. Un conflicto entre los dos esposos por el poder. O se genera un ambiente difícil por situaciones económicas tensas, o hay conflictos por cuestiones de carácter, o por falta de perdón, por resentimientos de hace años, por amargura sin sanar. Y esa convivencia conflictiva no solo no honra a Dios, no solo no honra a Jesucristo, hermanos, sino que afecta a quienes sin ser cristianos son testigos de aquel comportamiento, pues aquellos no quieren acercarse al Dios que predicamos, sino que más bien quieren tomar distancia, porque no quieren vivir la vida que les estamos mostrando. Y se convierte entonces
nuestro antitestimonio en tremendo obstáculo para que lleguen a los pies de Jesucristo. Tenemos que evangelizar. Y yo recuerdo cuando salía con el equipo de evangelismo de la iglesia, salíamos a los buses, a los parques a predicar, en los buses urbanos, en ese tiempo se podía hacer. Pero hermanos, hay un evangelismo mucho más poderoso, y es el evangelismo con nuestro estilo de vida. Que tus hijos te vean orar, que tus hijos te vean ser fiel a Cristo, que tus hijos te vean con un testimonio correcto, que tu familia diga: yo quiero ir allá, yo quiero buscar al Dios que tú buscas porque eres diferente. Y en medio de todo eso me cautivó porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y el Señor toma a Pablo para tratar un conflicto en la iglesia, y en medio de esa situación es como si el Espíritu Santo usara a Pablo para tomarlas a ellas y decirles: miren, hay algo más importante, y les habla del libro de la vida. Y este es el tercer punto que les quiero compartir. Dice: valoremos mucho más el libro de la vida. Y vamos a reflexionar en este momento en el libro de la vida. Vamos por favor, Filipenses capítulo 4. Quiero leer de nuevo el verso 3. Dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo está destacando el servicio diligente y esforzado de estas mujeres, porque les dice: ellas combatieron conmigo en el evangelio. Son mujeres valientes, mujeres esforzadas, y Pablo valora eso. Pero luego les recuerda algo muy importante. Juntamente con Clemente les dice: cuyos nombres están en el libro de la vida. Y en este contexto yo quiero hacer algunas reflexiones respecto al libro de la vida. Escúcheme. Primero, aquel cuya certeza es que su nombre está escrito en el libro de la vida, a Cristo le sirve, porque Pablo les dice: colaboradores míos en el evangelio. Quien tiene la certeza en su corazón que su nombre está escrito en el libro de la vida, a Cristo el Señor le sirve. ¿Y por qué? Porque sabe que su nombre está escrito allí por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario, y por gratitud y amor al que lo salvó le sirve. Segunda cosa es que en el libro de la vida está escrito el nombre de toda persona que ha nacido de nuevo. Esto es, toda persona que ha sido lavada con la sangre de Jesucristo el Señor. Ese libro está en el cielo. Es un libro hermoso y grande, de materiales celestiales. Está a cargo de un ángel, de un escriba angelical. Y él continuamente toma su pluma dorada, y él escribe allí, siempre, todos los días. Yo no sé con qué frecuencia, pero siempre está escribiendo. ¿Cuándo escriben el nombre? Pastor, ¿por qué es tan importante tener escrito el nombre en el libro de la vida? Pastor, ¿y es que es necesario? ¿Cuál es la importancia? Si yo asisto a la iglesia y cargo mi Biblia y voy a los cultos y pago mis deudas y no me meto con nadie, y ¿no vamos todos al cielo? Amados hermanos, no. Para entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo, y para tener vida eterna es necesario que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y hay un momento puntual en el que ese nombre y ese registro es vital. Sin irnos de Filipenses 4, acompáñenme por favor, ponga ahí un separador en Filipenses 4,
un lapicerito, acompáñenme a Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer del versículo 11 al 15. Y le invito para que usted lea esa porción con mucha atención, que lea y preste atención al detalle. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo 11. ¿Está conmigo, hermano? Dice el verso 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Estamos leyendo, hermanos, Apocalipsis capítulo 20. Estamos leyendo un acontecimiento que sucederá en tiempos finales, después de la venida del Señor. Es un acontecimiento final. Verso 12: y vi a los muertos grandes y pequeños, esto es, de todos los estratos, de todos los niveles de importancia y poder, todos los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Mire lo que dice ahora: y los libros, está en plural, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. De manera que lo que está escrito en aquellos libros son los pecados de los hombres, y por eso los hombres serán condenados por todos sus pecados allí registrados. Verso 13: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y verso 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amados, hoy día todo aquel que muere sin Cristo en su corazón, todo aquel que muere sin arrepentirse de manera genuina, su espíritu y su alma emprenden un viaje. Su cuerpo se queda en la tierra. Aquí la familia le hace las cosas normales, diferentes prácticas en el mundo, pero el cuerpo queda allí. Pero su espíritu y su alma, los cuales son inseparables, emprenden un viaje. En este caso, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, no están escritos, van a un lugar de tormento, y allí son atormentados hasta cuando ocurra esto que acabamos de leer, que la Biblia lo denomina el juicio del trono blanco. Allí comparecerán todos ellos, y allí van a escuchar una sentencia de condenación. Antes del juez condenar, mira entonces lo que está registrado en los libros, y allí están sus pecados. Está el registro: abril 18 del 72, se robó 200,000 pesos en la empresa. 15 de septiembre del 82, cometió una infidelidad con su esposo, con su esposa. Tal fecha, el día de hoy, 7 mentiras aquí, tin. Desde el Nuevo Testamento, 27 de septiembre del 97, codició a una mujer en su corazón, tin. Así que imagínate, esos libros son gigantes. Y cuando comparecen allí, entonces el juez mira lo que está registrado. ¿Cuál es la sentencia? Culpable. ¿Cuál es el destino? La condenación eterna, el lago de fuego. Nadie está en el lago de fuego ahora. Ahora están en el lugar de tormento. Desde la generación antediluviana están allí en el lugar de tormento. Pero un día van a comparecer delante de Dios y van a escuchar del juez decir condenación eterna. Irán, dice la escritura, al lago de fuego. Pero ¿quiénes no irán? ¿Quiénes no irán? Los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Pastor, ¿y cuándo se escribe ese nombre allí? Porque el nombre no está escrito en los dos libros al mismo tiempo. O está en uno o está en el otro. Entonces un día nos hablaron de Jesucristo.
Un día nos hablaron de que el Señor murió de una manera horrible en la cruz del Calvario, de que Él derramó su sangre para limpiarnos de pecado, de que llevó todo el juicio y castigo que era para nosotros por nuestra desobediencia, y que solamente por creer en Él, por arrepentirnos y por entregarle nuestra vida, su sangre nos limpia de pecado. Cuando tú en la tierra haces esa oración, le entregas tu vida a Jesucristo, te arrepientes, en el cielo la sangre del Cordero viene sobre esas hojas y quedan en blanco, y entonces el ángel escribe tu nombre en el libro de la vida. A Él sea la gloria, a Jesucristo el Señor. Y entonces aquel día nosotros, escúcheme, no estaremos en este juicio. Cuando dice vi a los muertos, ahí no estaremos nosotros, porque nosotros viviremos para siempre con el Señor. No estaremos nosotros allí. Esa verdad tan poderosa, el Espíritu Santo la toma y la trae a ese contexto de Filipos. Las hermanas estaban en conflicto, había diferencia, la iglesia estaba como así, como confundida, pero el Espíritu Santo trae esa verdad para recordarles a ella, recordarle a la iglesia y recordarnos a nosotros que nuestro destino es reinar con Él, que estaremos para siempre en su presencia, para siempre, y que tenemos que aprender a convivir aquí, pues estaremos juntos la eternidad. Pastor, es que no soporto a fulana. Mírala bien, porque vas a estar para siempre con ella. Pastor, yo no soporto a fulano. Míralo bien, porque vas a estar para siempre con él. Así que, hermanos amados, tenemos que empezar a amarnos desde aquí y aprender a tolerarnos en el amor de Cristo, porque mientras estemos, como alguien dice por ahí, con esta carnita y con estos huesitos aquí, mientras estemos aquí, vamos a ver defectos en el otro y vamos a hacer cositas que no le van a gustar a otros, pero el amor cubre multitud de pecados, multitud de faltas. El verdadero amor nos lleva a valorar al otro no por lo que hace ni por lo que tiene, sino por lo que es. Lo más importante no es lo que hacemos, sino lo que somos. Hermanos, lo más importante no es el título, sino el corazón. Somos hijos de Dios y esperamos del cielo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero mire usted qué casualidad, no solamente Evodia y Sinti, que tuvieron diferencias y tuvieron sus cositas y tuvieron errores, también los discípulos, los 12 discípulos de Jesucristo, entre ellos hubo sus cositas. Y también el Señor en un momento de la vida los vio como en el camino equivocado y los aterrizó. Así que yo sé que usted tiene separadito allí Filipenses 4, pero acompáñenme por favor a Lucas 10. Ya no vamos a leer más Apocalipsis, puede dejar Apocalipsis allí quieto, pero vamos a Lucas 10. El Señor Jesús se lo tuvo que recordar a sus discípulos también. Ellos estaban con una visión así como un tanto equivocada, y entonces el Señor Jesús toma la palabra y por revelación conoce sus corazones y les dice: miren muchachos, esto hay que mirarlo, es así, hay que tener la perspectiva correcta. Lucas capítulo 10, ¿están conmigo, hermanos? El Señor llamó a 70 y la escritura dice que los capacitó, los instruyó y les dio poder y autoridad, y les dijo: vayan de 2 en 2 a las ciudades y aldeas, vayan y prediquen, y con el poder que van, echen fuera espíritus inmundos, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos. Ellos salieron empoderados, llenos de la gloria del Señor, a predicar, y les fue bien. Oraban por la gente se sanaba, y reprendían los espíritus inmundos, los demonios se manifestaban, ¿no? Impresionante. Y no faltaba el demonio que decía: te voy a matar, y le decía fuera, y se tenía que ir. Estaban llenos de poder. Eso nunca lo habían visto antes.
Con Jesucristo fue algo nuevo. Entonces, claro, en todas las aldeas y ciudades de Israel miraban, tremendo esto. Y salía la parejita, porque era Dios en dos, salían felices de ver el respaldo del Señor. Y la gente, wow, todos aterrados. Entonces, Lucas 10, dice el versículo 17, dice, volvieron los 70 con, muy importante esa palabra, volvieron con gozo. Los 70 volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué el maestro les dice eso ahí? Yo creo que hay varias razones. Una, para bajarlos de la moto. Porque ellos venían, uy Señor, echamos fuera a los demonios. No, yo vi que ahí fue el príncipe. Sí, ya ellos como que aterrizaron. Pero creo que hubo algo importante. Y les está diciendo, hubo un día cuando el lucero de la mañana, el sello de la perfección, el que según comentaristas dirigía la alabanza en el cielo, hermoso, se reveló y cayó. O sea, no te apoyes en los dones o en el poder o en la autoridad, porque él tenía y mucha. Pero yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y sigue diciendo el maestro, verso 19, he aquí, os doy potestad, esa autoridad, poder de hollar, es decir, pisotear serpientes y escorpiones, figura de los demonios, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amado hermano, no importa si viene el diablo con todas sus huestes contra tu casa, tú debes levantarte en oración y ejercer la autoridad, porque está escrito, nada os dañará. Pero dice el verso 20, pero, mire los peros de Jesús, pero no os regocijéis. Ellos como venían llenos de gozo, ellos venían contentos, ellos venían felices por todos los demonios que habían echado fuera. Y el maestro les dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Frase que nos deja concluir una cosa, y es que lo más importante no son los dones, lo más importante no es el poder ni la unción, lo más importante no es la bendición, lo más importante es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida en los cielos. Eso es lo más valioso, ese es el tesoro más grande y el verdadero motivo de nuestro gozo. Hermanos, a veces hay problemas en la vida, claro que sí, la Biblia no dice que no habrán, y momentos difíciles, y momentos donde las cosas no saldrán como queremos, no tendremos los resultados que deseamos. Pero eso no tiene por qué arrebatarnos el gozo. A veces uno ve hermanos tristes, Dios mío, pero han hecho de la tristeza su estilo de vida. Es una cara de tristeza, de aflicción. ¿Cómo está ahí en la lucha? Y es más, llega alguna bendición, bueno, ya era hora. ¿Qué pasa con este hermano? ¿Qué le pasa? Dios mío. Y entonces su alegría está sujeta a las circunstancias terrenales de la vida, no podemos negarlo. Somos afectados en nuestras emociones y sentimientos. Llore un rato, pero levántese con la fuerza del Señor y con el gozo más grande, que es saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida y que estarás para siempre con Jesucristo el Señor. Nada en la tierra te puede arrebatar ese gozo. Y eso es lo que tiene que determinar nuestro estilo de vida. Y por eso el Señor cogió a su muchacho y les dijo, venga muchachos, venga. Tengamos la perspectiva correcta. Gloria a Dios por las sanidades, gloria a Dios por los milagros, por los demonios que se van, qué bendición. Pero el verdadero gozo de ustedes debe ser saber que su nombre está escrito en los cielos. Así que gloria a Dios por las bendiciones aquí en la tierra. Gloria a Dios por todas las cosas que Él nos da y nos permite vivir. Pero lo más grande es saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, allá
en la página que corresponde a el día en que usted le entregó su vida a Jesús. Allá miran la fecha, tal día. Ahí está escrito con letras doradas, grandes, su nombre completo. Y ese es el verdadero motivo de nuestro gozo. En cuarto lugar, el gozo de Dios nos fortalece, porque así dice la Escritura: el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuarto, el gozo de Dios nos fortalece y ayuda a convivir. Interesante es. El gozo de Dios nos ayuda a convivir. ¿Cierto, hermano, que sabemos que para pelear se necesitan dos? Pero cuando los dos están enojados. Porque usted puede estar enojado, pero la otra parte le muestra los dientes o tiene una actitud diferente. Por ejemplo, usted está bravo porque alguien le llega tarde y entonces, pero llegaste tarde, y entonces usted espera que el otro también se ponga como un limón para empezar el conflicto. Sí, perdóneme, se acabó, porque la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, cuando alguien en la iglesia vive en el gozo del Señor, no anda en conflictos. Filipenses capítulo 4. Volvamos entonces a nuestro inicio. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículo número 4. Y qué hermoso que en el 3 acaba de hablar del libro de la vida y en el 4 habla del regocijo, lo mismo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Filipenses 4:4. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Filipenses 4, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Como nosotros sabemos, Pablo está desde la cárcel animando a los que están afuera. En medio de tiempos difíciles, él mismo los está animando. Entonces, y aquí habla del regocijo, quiere decir que el gozo nos hace fuertes en medio de la adversidad. La palabra regocijaos desde el griego indica estar alegre, estar muy contento. Y la verdad es que a veces en otras iglesias usted mira a ciertos hermanos y no tienen cara de estar contentos. Y tú no puedes esperar al preguntarle a esa persona ¿cómo estás? Que te diga gozoso, porque uno los ve, ¿cómo estás? Gozoso, rebozo de gozo. Ay, avísele a la cara, hermano, que no se le nota, no se le nota. Y Pablo hace esa exhortación: regocijaos, guiado por el Espíritu Santo, y lo hace en dos ocasiones, destacando su valor y su importancia. Y en medio de un conflicto, lo que nos enseña que el gozo nos ayuda a convivir. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene gozo en el Señor, puede ser paciente y tolerante con las fallas del otro, y más bien el gozo del Señor lo lleva a orar por la debilidad que ve en el otro. ¿Me hago entender? Y no tiene conflicto. Pero aquí entramos al punto número 5. Ese punto 5 me cautivaba y yo decía: ay, Señor, usted sí. Punto número 5, anote por favor, que lleva apuntes. La gentileza cristiana debe brillar con fuerza. La gentileza cristiana debe brillar con fuerza, pues Cristo está cerca. Cristo está cerca. Leamos por favor Filipenses capítulo 4, el versículo 5. Miren ustedes la línea que viene trayendo el Espíritu Santo y lo que dice en el 5. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Voy a volver a leer ese versículo. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor
está cerca. Eso como que no guarda coherencia, uno como que dice, pero esto como que vamos de un lado para otro. Es muy interesante esa frase, que la gentileza sea conocida por todos los hombres en el contexto en el que estamos. Porque no solamente es un llamado para Evodia y para Cintia, sino para toda la iglesia. Escúcheme bien, y dice ahí que la gentileza del cristiano debe ser conocida por todos los hombres. Cristianos y no cristianos, porque el Señor está cerca. Pero, pastor, ¿qué significa gentileza? La palabra gentileza se traduce desde un término griego que significa, escúcheme, que significa amable. Entonces me acordaba de una actividad que la que estábamos hace unos días y se acercó y me dijo, papi, el niño, papi, ese señor que está allá salió del baño y en la puerta del baño había una persona que trabaja en el restaurante que le entrega servilletas a las personas que salen, y él estaba saliendo y le pasó la servilleta y él le hizo como así y siguió derecho, y yo miré al muchacho que estaba entregando y él se quedó como mirándolo como así, y le dije yo, ¿y qué te parece eso? Me dijo, no, pues pobrecito. Claro, mijo, Dios nos permite ver eso para que nosotros no lo hagamos. Y el que lo hizo era un cristiano. Le dije yo, usted está viendo eso para que nosotros no lo hagamos. Porque dice aquí el versículo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y hay hermanos que son groseros, hermanos que no dicen buenos días, hermanos que no piden el favor, hermanos que al terminar no agradecen, no dicen gracias. En otras iglesias, hermanos, hay esposos que después de almorzar no le dicen a su esposa gracias, estaba muy rico. Hay esposos incluso que después de estar con su esposa ni siquiera gracias. Córrase que tengo calor. Y perdóneme, si en la casa no somos gentiles, ¿qué esperamos en la calle? Yo le dije hoy que el mensaje estaba bueno. La palabra gentileza significa apacible, es decir, una persona que genera paz, que genera armonía. Pero hay casas que parece Star Wars, la guerra de las galaxias, vuelan platos, vuelan sartenes, y uno dice, Dios mío, sálvame, Señor. Y triste es que vecinos se enteren de eso, porque dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y muchas veces más bien lo que los hombres conocen es la grosería, es la vulgaridad, es la brusquedad, es la falta de amabilidad, es falta de un espíritu apacible. Hermanos, la palabra gentileza significa ser paciente. Entonces estamos hablando de una persona no brusca, ni de malos tratos, no vulgar, que genera paz y que no genera contienda, no se llena de ira por los errores de los demás, sino que es paciente, no es pendenciero, siempre procura la paz. No está bien, hermanos, que ante la inminente venida del Señor Jesucristo nosotros nos comportemos de esa manera. No está bien que el mundo vea en el cristiano una persona conflictiva, una persona pendenciera, una persona impaciente y de trato vulgar. El Señor está cerca, y más bien lo que debemos hacer es afirmar a mi hermano en la fe y vivir de manera que nuestro testimonio acerque a otros a Cristo. No solo con nuestra familia, no solo debemos con palabras decirle a nuestra familia que los amamos, sino con nuestro estilo de vida.
Demostremos el amor a nuestra familia con gentileza. Caminemos en amor y en perdón. Y si en casa nos han ofendido y nos han herido, pues es el tiempo de perdonar. Y si hemos tenido malos comportamientos que en vez de glorificar a Cristo han sido un testimonio, en esta mañana pidámosle perdón a Dios, porque quizá hemos sido tropiezo para que otros se acerquen a Cristo. Y más bien digamos: Señor, ayúdame de verdad a amar a los que tú me has dado en mi casa. Yo le invito a cerrar su Biblia y que se ponga de pie, por favor, y vamos a hablar con Jesús. Vamos a hablar con el Señor. Amado Jesús, te damos gracias. Dale gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido tener. Dale gracias a Dios por su bondad, por su amor con nosotros. Dale gracias a Dios porque Él es bueno, porque nos ayuda. Te invito para que con todo tu corazón le des gracias a Dios, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y si tu nombre no está escrito, si no tienes esa certeza en esta mañana, entonces ábrele tu corazón a Jesucristo, entrégale tu vida de verdad. Dile: Señor, me arrepiento de mis pecados. Hoy reconozco que te necesito. Jesús, lávame con tu sangre. Límpiame de todos mis pecados. Aquellos pecados que puedan estar registrados en esos libros de condenación, yo te pido, Señor, lávalos con tu sangre esta mañana. Yo te pido perdón en el nombre de Jesucristo. Perdona mis pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Y te entrego mi vida. Hoy reconozco que eres mi Señor y mi Salvador. Perdónanos, Dios mío, porque a veces nos comportamos mal, no solo delante de ti, sino delante de los hombres. Perdónanos, Señor, porque con frecuencia podemos ser de tropiezo para aquellos que no te conocen. Esta mañana te pedimos perdón. Si tú has participado de actos ilegales o ilícitos y no creyentes han sido testigos, pídele a Dios perdón por eso. Si no creyentes han sido testigos de tu mal comportamiento como esposo, como esposa, pídele perdón a Dios en este momento. Si aquellos que apenas iban a empezar su caminar en Cristo han sido testigos de tu mal testimonio, pídele perdón al Señor Jesucristo. Y ahora dile: Señor, ayúdame a vivir como tú quieres. Llena mi corazón de gentileza, llena mi corazón de amor, lléname de tu paz. Guárdame para que la ira me gobierne. Líbrame, Señor, de mis malas acciones. Y ayúdame, Dios mío, a rendirte cada día mi carácter y mi temperamento. Ayúdame, Señor Jesucristo, a vivir de una manera que yo glorifique tu nombre. Tú pagaste un precio muy alto por mí en la cruz. Ayúdame a vivir para ti. Y si tú has tenido diferencias con hermanos aquí en la iglesia, y si en tu corazón hay resentimiento, enojo, dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor.